En este momento vamos a trabajar un ejercicio práctico para conocer cómo se van a calcular diferentes apartados para poder generar un diseño muestral y que nos permita pues a cada uno conocer más o menos el trabajo que lleva poder definir el diseño muestral para una investigación o un estudio, independientemente del tipo de investigación que queramos, pero abarcando nada más lo que son investigaciones de tipo cuantitativo, en el que vamos a requerir un, un muestreo probabilístico. Para esto es que necesitamos calcular lo que son tamaños de muestra, utilizar parámetros, y para el caso vamos a comenzar con lo que son la generación de números aleatorios. En las clases anteriores hemos hablado del tipo de muestreo aleatorio simple, en el cual se necesitan tener o calcular números aleatorios a partir de los cuales, una vez definidos, vamos a poder encontrar o saber cuáles son los individuos que vamos a seleccionar para poder ser parte de la muestra de estudio. Este archivo es una macro que será compartida en el aula virtual para que también cada uno pueda realizar su práctica y sus ejercicios. Tenemos tres pestañas: la de números aleatorios, el cálculo de tamaño de muestra y otros parámetros a partir de poblaciones infinitas, y para poblaciones finitas. Vamos a navegar a través de cada uno de estas opciones y vamos a manipular la utilidad de cada uno de ellos, dando parámetros y variando los valores. Comenzando por los números aleatorios, aquí vemos que nos da unas ciertas instrucciones y nos está diciendo que vamos a generar esta cantidad de números aleatorios que van a estar tomando valores entre este dato y este. Este es el mínimo valor y este es el máximo valor que va a tomar todos los números generados. Para el caso hay 10 números y esos números se representan aquí. Esos números que están acá son los que han sido generados a partir de un rango de 4 a 32.000. Entonces por eso podemos ver de que está el 30.809, que significa que este número fue seleccionado para ser parte de la muestra. Si nosotros tenemos una muestra, un diseño muestral en el que el total de muestra es 500, por ejemplo, necesitamos del marco muestral numerar a todos los individuos, y ese número es el que con el que le vamos a identificar para que una vez que se generen los números aleatorios, estos comparados con el número asignado, si son iguales, entonces ese individuo forma parte de la muestra. De esa manera podemos introducir lo que es la utilidad de este sitio, de este archivo, de esta macro que genera números aleatorios. Entonces, si yo quiero generar para una muestra de 50 individuos que estén entre 1 y digamos que tenemos una población, este rango por lo general es el total. Aquí arriba en este sería el total de una población
que estemos teniendo como objetivo para el estudio en el que estemos. Podría ser que nuestro estudio tenga como población 6.000. Pueden ser habitantes, estudiantes, qué sé yo. Entonces vamos a generar números aleatorios entre el 1 y 6.000. Si fuesen estudiantes, pensemos que a todos los estudiantes de una universidad se le identifica con un número correlativo del 1 al 6.000, suponiendo que son todos los estudiantes que vamos a utilizar como población objetivo o universo. Entonces, si a cada estudiante se le asigna un número correlativo, como no se repite, a partir de esos números vamos a generar 50 aleatorios, porque 50 de esos 6.000 necesito para mi muestra. Entonces digamos que son 50 y le vamos a dar acá a generar. Esperamos un momento y vemos que se han generado. Bajamos. Vemos que se han generado los 50 números aleatorios. Estos que están aquí son los números aleatorios, desde el 1 hasta el 50. Y entonces estos, si queremos, los copiamos y en una hoja nueva o un archivo nuevo los pegamos, los valores, y lo podemos ordenar de menor a mayor. Y aquí ya tenemos los números ordenados. Entonces con esto ya puedo saber que de los 6.000 estudiantes, el que está numerado como 86 o el que es correlativo 86 es parte de la muestra. El 102, el 659, todos estos. Digamos que el primero salió, el 86 es un estudiante que se llama Francisco. Y todos los apellidos que queramos. El siguiente es Marta. Y así. Entonces, esto es lo que nos está diciendo que Francisco es como era el correlativo 86 y el 86 fue generado aleatoriamente. Entonces Francisco es parte de la muestra que va a ser encuestada o estudiada por medio de una encuesta. Marta de igual manera, y así el resto de personas que han sido seleccionadas, que en este caso estamos hablando de que son estudiantes. Ok, de esa manera vamos a trabajar lo que es la generación de números aleatorios. Aquí podemos utilizar la cantidad que nosotros necesitemos para nuestro estudio. Si nuestro estudio ha definido que son 300 los que van a ser parte de la muestra, ese es el cálculo de la muestra, entonces tendríamos que generar 300 números aleatorios. Esperamos y allí ya están generados. Si bajamos, vemos efectivamente que han sido generados 300 números aleatorios. La herramienta nos aclara aquí que podemos generar hasta 2500 números aleatorios diferentes. ¿Cuál es la ventaja de esto con respecto a la fórmula de Excel? La fórmula de Excel que habíamos visto aleatorio entre que poníamos, digamos, del 1 al 6.000 y arrastrábamos. Por ejemplo, si quiero solo 10, esos serían los números aleatorios. Los copiamos y los pegamos acá. Luego los ordenamos y todo. Y hacemos todo el procedimiento. Pero, como habíamos visto, muy probablemente esta generación de números aleatorios nos va a dar números repetidos que va a ser más difícil de identificar cuando tenemos una gran cantidad de datos. Con poquitos datos podríamos identificar fácilmente y hacer la corrección generando otros números aleatorios. Pero cuando son números bastantes,
el tamaño de cálculo de muestra es grande, entonces van a generarse más números repetidos que va a ser difícil poder eliminar y corregir eso. Entonces esa es la ventaja que nos da esta macro, que nos puede generar hasta 2500 diferentes números. Es decir, ya no tenemos que estar trabajando buscar los repetidos, porque esto nos genera números aleatorios no repetidos hasta 2500 diferentes. Y en todo estudio, por lo general, no utilizamos tanta cantidad de individuos para hacer una encuesta. Entonces, vemos que es bastante útil esta herramienta porque nos da suficientes números aleatorios no repetidos y podemos hacer las prácticas que queramos. Una vez que hemos conocido acá esta parte, esta hoja, vamos a conocer cómo vamos a incluir los parámetros y dependiendo de cómo los modifiquemos, así van a variar algunos elementos para poblaciones infinitas. En este caso, nos está diciendo que nos va a generar la matriz de tamaños y errores muestrales para diversos niveles de confianza. Al estimar una proporción en poblaciones infinitas, todos los elementos que aquí nos dice tienen que ver para los parámetros que se han utilizado. Empezamos con los niveles de confianza. Nos genera 4 niveles de confianza. Los más utilizados, el más utilizado es este de acá, el 95%. Y a medida que vaya siendo más grande el nivel de confianza, así va a ser también de más grande el tamaño de la muestra que vamos a utilizar. El 90% es el mínimo que utilizamos como nivel de confianza. No podemos utilizar menos porque entonces nuestro estudio quedaría en desventaja en cuanto a confiabilidad. Por eso se llama niveles de confianza, porque entre más grande sea la confianza, mejor. Pero lo más común es utilizar 95% de confianza. Cuando estamos hablando de proporciones, utilizamos la probabilidad de ocurrencia, que por lo general debemos de utilizar 0.5 porque no hemos calculado varianza ya que la desconocemos. Y ni tenemos los datos porque no hemos levantado la encuesta. Como desconocemos esa información, utilizamos el 0.5 siempre. Luego, el valor de Z está asociado al nivel de confianza. Entonces, una vez que sepamos el nivel de confianza, siempre vamos a tener esos valores de Z. Para el 95%, en una distribución normal, siempre vamos a tener un valor de Z de 1.96. Y eso lo podemos ver en una tabla. ¿Esto cómo lo hacemos? Observemos que en esta tabla de distribución normal nos aparece primero el esquema, como en la figura. Esta área sombreada es el porcentaje de la confianza. Si esta probabilidad es el 95%, es decir, que en esta área no sombreada sería el 5%, 0.95 aquí y 0.05 acá. Cuando tenemos una probabilidad del 95% aquí, este valor de Z es 1.96. Para verificar que eso es cierto en la tabla, si Z es 1.96, buscamos aquí en Z el 1.9, que sería este valor de acá, y el 0.06 para hacerlo el 0.96 acá. Entonces vemos que aquí me está hablando de 0.975. ¿Por qué me da 0.975? Primero ya vemos que
Este es el 1.96, tiene 0.975. Lo vamos a trabajar en la siguiente pizarra, la idea. Muy bien, aquí estamos diciendo que hay 95% y aquí el 5%, pero ya vimos que en el valor de Z, en la tabla de 1.96, nos da el valor de 0.975. ¿Por qué? Porque cuando trabajamos en probabilidades en la tabla normal, si queremos trabajar lo que es las pruebas de hipótesis, por ejemplo, siempre acá tenemos el centro y utilizamos el 95% aquí al centro. Si trabajamos el 95% aquí en el centro, entonces resulta que tenemos tenemos el 95% aquí en el centro, tenemos el 5% repartido en estas dos colitas. Vamos a poner acá que aquí hay 95%. 95%. ¿Sí? Entonces, quiere decir de que el otro 5% estaría repartido, como es una figura simétrica, estaría repartido en estas dos zonas. En esta de aquí tendríamos, lo voy a poner en porcentaje, que sería 2.5%. Y la otra parte, por ser simétrico, sería el mismo valor, 2.5%. Ok, pero la tabla que acabamos de ver ya nos está diciendo que los valores que presenta la tabla son a partir de una distribución acumulada. Si es una distribución acumulada, lo podemos ver en el esquema que nos da acá, en el que desde menos infinito hasta el valor de Z acumula. Y si estoy tomando el 97.5, quiere decir que si aquí partiéramos, por ejemplo, perdón, bueno, ahí veamos, pensemos que es aquí, de manera simétrica con este Z. Si aquí estuviera el 95% en el centro, entonces aquí 2.5 y aquí 2.5, pero como esta región con esta de aquí se une porque es acumulada, entonces aquí tenemos el 95% más el 2.5, lo que me hace que se acumule, todo eso tiene acumulado el 97.5%. Ok, entonces si esta tabla nos está presentando esta acumulación, entonces el valor de Z para este caso, que es 1.96, nos va a estar generando esta probabilidad, porque nos está acumulando hasta aquí desde menos infinito. ¿Qué es esto? Vemos aquí el 1.9 y el 0.06 es 0.975. Eso es lo que tenemos que observar.
Para buscar el punto 95 exacto, tendríamos aquí en esta área en donde nos tira las probabilidades, aquí está el 95, por aquí 95, 54, y hay un momento en estos, aquí más o menos, en estos dos, donde del punto 94 95 pasa al punto 9505. Si queremos que en esta cola haya 5% y aquí 95 acumulado, en ese sentido tendríamos que extrapolar esos dos para encontrar el punto 95 exacto, y vemos que estaría entre 1.60 y 1.645, pero tomaríamos ya sea el 64 o el 65, porque son los que da la tabla, pero si lo extrapoláramos de manera exacta sería intermedio de esos dos, estaría el valor de Z para el 95%. Pero claro, en la tabla nos vamos a fijar en lo que nos está dando acá, que es 97.5 porque está acumulada. Una vez aclarado eso, continuamos con nuestro archivo de Excel